Bienvenido, Marcelo Quistapache, a La Mañana en Casa. Un placer recibirte siempre. Un verdadero placer estar acá en La Mañana en Casa de Canal 10. Como tu casa, venís siempre. Sí, cada tanto aparezco Es una por charla acá. amena que vamos a tener, seguro, porque realmente uno no sabe por dónde arrancar para hablar con vos, porque es muy difícil meterse en lo que vos sabés hacer y entenderlo muchas veces para los que estamos de este lado, que no sentimos lo mismo que vos. ¿Cómo Claro. lo podés llamar? Decíamos don, decíamos un trabajo psíquico. ¿Cómo es? ¿Cómo le podés definir? Bueno, en realidad siempre yo todo lo que me ha pasado le he tratado de buscar, digamos, una respuesta desde el punto de vista científico, ¿no? Eso me ha llevado a investigar, a buscar, digamos, por ejemplo, el Instituto de Parapsicología de Argentina, que de alguna manera me permitió implementar una serie de ejercicios controlados que me dieron credibilidad a mí en cuanto a que si yo aplicaba una metodología obtenía resultados, o sea, cosas que a veces físicamente o con la física tradicional que todos, digamos, nos enseñan, sería imposible intentar hacer eso, ¿no? Como, bueno, tratar de generar ejercicios de visión remota, o sea, tratar de posicionarte en el lugar que una persona está siendo buscada y tratar de percibir a través de los sentidos la información que esa persona está emitiendo. A mí hay un investigador que lamentablemente falleció hace un par de años, que es Juan Gimeno, en Argentina, que era del Instituto de Parapsicología de Argentina, digamos que era la institución más seria que había en la región. A mí me costó entrar en contacto con él porque, digo, ellos como que se dedicaban a investigar la historia de los psíquicos que ya habían fallecido por lo general. Entonces trataban siempre de buscar relatos de sus familiares o vecinos que de alguna manera podrían ir corroborando esas leyendas que habían en relación a la capacidad de esas personas. Pero de alguna manera él no había tenido la oportunidad de trabajar con un psíquico, y en la actualidad, digamos, con la tecnología que tenemos que permite poder transferir información O sea que vos de estás forma tratando rápida, de ¿no? siempre sostenerte de algo científico, Sin más duda. allá de lo empírico, de lo que uno puede entender y de lo que uno puede llegar a creer. Correcto, sin duda. Entonces, el hecho de haber contado con el apoyo de él en la parte, digamos, técnica y la parte de investigación, nos permitió hacer una serie de ejercicios controlados que me dio a mí la confirmación de que lo que hacía realmente funcionaba. Entonces, eso me dio primero a mí credibilidad hacia mí, en mi trabajo. Y creer en vos mismo. Y después exponerte, digamos, al público. Yo durante muchos años, fíjate que yo hace 32 años que estoy colaborando en búsqueda de personas desaparecidas, desde el 91, Sí, que de fue... forma honoraria, además. Y también lo hago en forma honoraria, digo, como forma de alguna manera, bueno, desmitificar y sacar la parte comercial, porque entiendo que una vida no tiene precio. Entonces, digo, no se puede cobrar. Independientemente de eso, siempre está la gente que te cataloga de chanta, Sí. o que te aprovechás de la situación en que no está la cree. persona y que no cree, pero bueno, aquellas personas que no creen, muchas veces gente que no cree después termina solicitando tu ayuda en casos complejos, ¿no? Porque a veces uno piensa que nunca le va a pasar, pero a veces sucede de que desaparecen personas o familiares y bueno, y terminan pidiendo Claro. tu ayuda, ¿no? Yo lo que tengo la conciencia tranquila, digo que yo lo hago sin ningún interés comercial y simplemente para tratar de ayudar a personas que no conozco. Entonces, Totalmente. de alguna Igual manera... es tu herramienta de trabajo y es súper válido que la utilices para ganar dinero como cualquiera de nosotros, Por como supuesto. cualquier trabajador, ¿no? Por O sea, más allá de que lo haces de forma honoraria. Vos sabés que estábamos hablando con el Colo y yo me preguntaba, digo, ¿esto lo puede desarrollar cualquier persona? ¿Es alguna parte del cerebro humano que está desactivado, que Sí, no la utilizamos y que sin realmente duda. la podemos empezar a Sin duda. ejercitar para nosotros también Claro. tener el mismo don o el mismo poder o supuesto. las cosas que vos podés hacer? Sí, en realidad es como un ejercicio que uno hace, ¿no? O sea, el hecho de estar trabajando en casos reales, aplicando metodologías, permite desarrollar, sobre todo la interpretación racional de esa percepción inicial, ¿no? Y ir afinando a veces en los errores que uno puede llegar a cometer, ¿no? Es importante lo que tú me decís, porque yo creo que todos tenemos la capacidad y el potencial,
Y justamente en base al desarrollo que he hecho en mi trabajo como psíquico es que me ha permitido desarrollar aplicaciones en otros rubros, por llamarlo de alguna manera, que por ejemplo es el tema de las adicciones, que justamente está enfocado en trabajar a nivel del subconsciente o el cerebro primitivo, que es con lo que venimos de fábrica. Claro. O sea, es nuestro verdadero cerebro, digamos que ocupa la tercera parte de nuestro cerebro total y básicamente es nuestro piloto automático. Claro, si fuera la parte consciente la que lleva a cabo el tema o que maneja las adicciones, sería muy fácil desactivarse y no tener más adicciones, pero si está en el subconsciente... Claro, lo que pasa justamente lo que estás diciendo es, tenés razón, porque es así, o sea, el adicto no es el subconsciente, sino que el adicto es el cerebro inteligente. Claro. Digamos que cuando nacemos, nacemos solo con el subconsciente. El cerebro racional empieza a crecer a las pocas semanas que nacemos y en 10 años duplica en tamaño el subconsciente. Y básicamente lo que hace el cerebro racional es como que envuelve al subconsciente y lo encierra en un calabozo a oscuras. O sea, toda la información que el subconsciente recibe viene censada y de acuerdo a los intereses del cerebro inteligente. Entonces, el cerebro inteligente... Que va decantando, digamos, lo que le interesa, se lo guarda y el resto lo deja ahí. Correcto. Ahora, son como tecnologías completamente diferentes porque el subconsciente está hecho imagen y semejanza de la naturaleza y la naturaleza está hecha imagen y semejanza del universo. O sea, utilizan un idioma binario, espacial, atemporal. O sea, el universo está siempre en constante expansión. La naturaleza irradia información de forma infinita y el subconsciente absorbe información de forma infinita. O sea que cuando nacemos tenemos una interacción binaria con el medio ambiente. Digamos que la información entra de todas partes a nivel del sistema y por eso los niños tienen mayor capacidad de aprendizaje. Ahora, cuando el cerebro racional empieza a desarrollarse y empieza a cubrir a ese niño de 3 años, porque, o sea, el subconsciente siempre tiene tu edad biológica, pero intelectualmente es un niño de 3 años que no es capaz de analizar ni cuestionar la información. Toda la información le viene censada al subconsciente, que el cerebro racional va armando de acuerdo a sus intereses. Claro. Pero como son tecnologías diferentes, es como el cerebro racional vendría a ser un procesador cuántico y el subconsciente una locomotora a vapor. Me encanta que lo muestres como una tecnología lo del cerebro, ¿no? Bueno, algo más tangible, ¿no? Es que es así, porque incluso el cerebro inteligente no tiene sentimientos, o sea, es un procesador de información. Entonces, digo, ¿qué pasa? La evolución le dio el poder y la industria química le dio el patrocinio, porque cuanto más poder tenga el cerebro racional, mejor negocio vamos a hacer. O sea, esas mismas industrias que desarrollan productos adictivos que terminan generando enfermedades en nosotros, son las mismas industrias que después invierten en laboratorios donde desarrollan medicamentos o tratamientos para mantener con vida a esas personas. Digamos, pero en el medio hay una especie de asociación para delinquir entre la industria y el cerebro inteligente, que como es un procesador de información, no tiene sentimientos. Entonces, una vez que él se hace adicto a una situación, a una sustancia, se hace adicto hasta la muerte. Entonces, a él no se lo puede cambiar. Y lo mismo pasa en cuanto a la fobia, los miedos, los pánicos, la angustia, la depresión. O sea, el fóbico, miedoso, depresivo es tu cerebro inteligente porque él entiende que generando esa reacción física adversa, a él le permite sobrevivir. Entonces, como es un cerebro muy complejo porque es un procesador de información, es muy difícil modificarlo, porque una vez que él arma los circuitos fóbicos o adictivos, ya los mantiene. Ahora, lo que ocurre es que nosotros trabajamos a nivel del subconsciente, que es el cerebro primitivo, y utiliza un idioma binario, o sea, es una serie de información positiva y negativa. De hecho, digamos, la ciencia y la medicina evolucionó, digamos, de acuerdo al cerebro inteligente, o sea, negocian con el adicto. Nosotros... Claro. Contanos un poco de los tratamientos que haces vos, porque me imagino que cada uno de los enfoques debe ser totalmente distinto para las adicciones, para lo que es la obesidad, por ejemplo, sí, para la depresión. Claro, nosotros, la clínica que desarrollamos hace 10 años, empezamos con el trabajo. Digo empezamos porque empezamos a trabajar con Mayra Barragán, que de alguna manera me impulsó a desarrollar toda la parte de grupos. Ella fue a dejar de fumar conmigo y se sorprendió lo fácil que le había sido para ella dejar una adicción tan compleja que durante 26 años se hizo. Me dijo, esto tenemos que mostrarlo al mundo. Yo hacía 4 años que venía trabajando de forma individual, sobre todo en situaciones de fobias, de miedos, de pánico, con excelentes resultados, y empecé a implementar el tema de adicciones. Lo que logré
fue desarrollar una metodología que permite generar cambios estructurales. O sea, de hecho, lo que hacemos realmente es... ¿Estructurales en el cerebro? A nivel del sistema. O sea, es revolucionario porque logramos generar cambios estructurales en una sola sesión. Estamos hablando de adicciones complejas como es el alcohol, la cocaína, el cigarrillo, la marihuana, los cambios de hábitos alimenticios, la ludopatía y también situaciones de angustia, de fobia, de pánico. Porque, ¿qué pasa? El cerebro inteligente se acopla a una experiencia vivida. Muchas veces la gente tiene una sensación de depresión o de angustia que no lo puede controlar. Y es porque su cerebro racional entiende que generando esa angustia, él le está permitiendo sobrevivir. ¿Por qué? Porque siempre pongo ejemplos. Por ejemplo, un niño de 4 años en una familia tipo, su papá, su mamá, mucho cariño en la familia, su padre tiene, por ejemplo, un trabajo de ingeniero y le surge la oportunidad de ir al exterior a trabajar 2, 3 meses, bueno, es una oportunidad laboral, no puede dejar de hacerlo. Ese padre, muy cariñoso, todos los días le contaba un cuento a ese niño o a esa niña y de la noche a la mañana no está. Entonces eso genera una sensación de abandono en ese niño porque se pone a llorar, se angustia, se deprime. Ahora, por supuesto, está en una edad muy corta. A los meses llega su padre y todo vuelve a la normalidad. Pero su cerebro racional entendió que esa reacción física adversa generada por ese niño, a él le permitió sobrevivir. Entonces pasan los años, cuando él se enfrenta a una situación que entiende es parecido a lo que él pasó a los 4 años, va a ir a buscar la información de referencia negativa y va a generar la misma reacción física adversa. Cuando hace el tratamiento, ¿no? Se le llama tratamiento, vos corregime. Sí, está bien. Uno siente esa sensación, es como una hipnosis, Bueno, tiene alguna regresión o alguna cosa así que uno pueda sentirla físicamente bueno, o lo que sea. El tema es así, nosotros la base de la metodología es la hipnosis, ¿no? Yo he desarrollado todo el potencial como psíquico gracias a la hipnosis. En 1984, con 17 años, la conocí y a mí me permitió desarrollar formas de aprendizaje ultra rápido y de visualizaciones y de poder percibir acontecimientos que aún no habían sucedido. Digamos que básicamente lo que hace la hipnosis es generar una depresión a nivel del sistema. O sea, básicamente es lo que hacemos todos los días cuando dormimos. Sí, o sea, es como que te desenchufen. Bueno, básicamente sí, lo que te desenchufa es la parte física muscular. Ajá. O sea, la persona siempre está consciente, pero siente el cuerpo pesado. Y eso es porque la conciencia es una sola. O sea, la conciencia es como un punto de luz que está contenido por nuestro cráneo. En el cerebro racional se procesa la información y en el subconsciente se va a buscar la información y los sentidos. Entonces, básicamente es una interacción. Ahora, ¿qué pasa cuando uno trabaja todo el día o estudia? La conciencia permanece activa la mayor parte del tiempo a nivel del cerebro racional. Entonces, eso genera, digamos, un calentamiento eléctrico en el sistema y la temperatura, levanta temperatura. Y eso genera cansancio, sueño. Entonces, tú llegas a tu casa y dices, estoy cansado, me acuesto a dormir. Cuando tú te acostás a dormir, la conciencia lo que hace deprime a nivel del subconsciente y se genera el sueño profundo. Y el cerebro racional se enfría, como que fuera un motor. O sea, no queda activo, digamos. No queda activo, claro. Al otro día suena la alarma, tenés que ir a trabajar, la conciencia se activa, el cerebro racional, y como él maneja la parte muscular, ahí es donde uno se despereza y muchas veces se acuerda del sueño que tuviste. Por eso muchas veces los sueños son disparatados, porque el subconsciente tiene tu edad, pero intelectualmente es un niño de 3 años. Entonces te mezcla el recuerdo de la casa de tu abuela con un compañero de trabajo que tuviste hace 3 años, con un proyecto futuro y te arma merengue bárbaro. Claro. Entonces uno dice, mirá si la abuela va a salir con ese tipo, etcétera, ¿no? Ahora, nosotros lo que generamos es básicamente una especie de siesta artificial provocada por una serie de estímulos asociados a los sentidos. Porque el cerebro racional, como es una máquina que se adaptó a algo que hace millones de años que estaba, digamos, tiene un talón de Aquiles, y es que a él le cuesta el triple procesar un sentido que una cosa o experiencia. Entonces lo que hacemos es generar un relato a través de los sentidos, que eso permite que la conciencia, digamos, se deprima después que superas los 140 estímulos. O sea que básicamente la persona está consciente, pero siente el cuerpo desconectado. Claro. Ahora, cuando nosotros logramos eso, es como que accedemos al niño que está encerrado en un calabozo a oscuras. Y yo le abro la puerta y él me queda mirando. Básicamente, como no tiene procesamiento de información, yo lo que puedo inferir es en una información específica, de tal manera que el subconsciente se lo cree. Entonces, hay 2 metodologías de acceder al subconsciente. En el tema de adicciones, lo llevas a una fábrica y le fabricás lo que le gusta al otro con lo que no le gusta.
Pero además podés inventar cualquier cosa porque él se lo cree, siempre y cuando tenga un proceso mecánico. Entonces hay personajes, máquinas, materias primas. ¿Bien? Ahora, entonces al subconsciente yo le digo alcohol o cerveza y dónde guarda la información. En el borne adictivo y no en la papelera donde el otro mandaría la información que a él no le conviene. Entonces, en el caso de la angustia, del miedo, el pánico, la angustia y la depresión, lo que hace es ridiculizarse la experiencia. O sea, vas al momento traumático, lo ridiculizás, entonces el subconsciente entiende que se trata de la misma experiencia y la guarda en el borne negativo. El efecto del miedo no tiene que estar alerta, entonces, digamos, en frente a esas situaciones. Un borne negativo pasa a positivo y un borne positivo, que es la adicción, pasa a negativo. Cuando después haces la salida al revés, la conciencia vuelve al cerebro racional. El cerebro racional vuelve a tomar el control, digamos que tiene el foco, el cable, pero cuando va a buscar la información no la encuentra. Y por otro lado, o sea, la persona siente que pasan los días, las semanas, los meses y el deseo por consumir no existe. Pero además lo increíble de todo esto es que al no tener acceso a la información no puede generar síndrome de abstinencia, por ejemplo. Claro. O sea, entonces un alcohólico ve un vaso de whisky y es, como ver un vaso de orina. Entonces la persona se puede alejar. Entonces, eso permite, en una sola sesión, generar cambios estructurales. Qué bueno eso, Marcelo. Además que he visto que has incluido también diferentes tecnologías en tus tratamientos, los libros también, bueno, sí, todo. Hacemos un poco de todo. Hacemos un poco de todo, ¿no? Porque justo estábamos viendo este cómic que está buenísimo. Sí, este cómic es una versión de una novela que va en la 6ª edición, del Enigma del Rosario. Y el cómic lo sacamos hace como 3 años con Rolando Salvatore, que era un caricaturista, digo era porque se jubiló, ¿no? del Observador, pero es una excelente persona. Estuvimos 3 años trabajando en el cómic y es una historia realmente atrapante, es de misterio y hay un cura en el medio con capacidades extrasensoriales. Lo que pudimos es llevarlo, digamos, a un cómic que fue un poco mi sueño. Y bueno, y lo hicimos realidad. Y hoy en día seguimos trabajando con Rolando. Nosotros hace unos años armamos una serie con los casos que yo colaboro como psíquico y como todavía no lo hemos podido llevar a producción televisiva, lo estamos haciendo en cómic. Así que pronto vamos a sacar también un cómic con 2 casos. Bueno, ya tenés ahí la estructura, ¿no? El cómic es parte de la estructura para contar la historia. Marcelo, te queremos agradecer por tu visita. Ahora estamos viendo todas las formas de contactarte porque la verdad es que siempre hay gente que necesita una mano para algo. Sin duda, no solamente en los casos, sino también para hacer este tipo de tratamientos. Busquen información porque yo doy fe de que da resultados porque conozco gente que ha tenido estos trabajos con vos y realmente están muy felices y muy conformes. Así que está bueno cambia, digo, cuando se conozca en el mundo lo que hacemos, realmente va a ser increíble. Estamos como encapsulados en Uruguay, justamente, bueno, porque vamos por un lado muy diferente que va la ciencia. Entonces, es muy difícil poder exponer en un congreso, digamos, de adicciones, cuando uno aplica la parte a nivel de neurociencia, que es lo que hacemos nosotros. Pero bueno, estamos trabajando en eso y acá se maneja por recomendación. Uno le dice al otro y bueno, nosotros hace 10 años que estamos trabajando sin parar en Uruguay, así que bueno. Marcelo, muchísimas gracias. Un placer tenerte en La Mañana en Casa. Y nosotros nos vamos con el chef de La Mañana en Casa, que es un gran masterchef en realidad, el Colo Gianarelli.